Muy buenas noches, estimados estudiantes. Esta es una nueva clase de tutoría de filosofía para estudiantes de primero de bachillerato. Realmente un gusto muy grande el poder compartir otra clase de esta gran materia, que es una materia de reflexión, una materia de razonamiento, una materia que hay que comprenderla prácticamente con una base de conciencia para poder nosotros ir desarrollando los temas. Bienvenidos, bienvenidas y por motivos de cortes de energía eléctrica que atraviesa nuestro país, estamos grabando esta clase también en estas horas para que ustedes puedan observarla y puedan también ustedes mirarla en el tiempo que les sea disponible. Bueno, para empezar, vamos a recordar un poquito lo que estábamos viendo en la clase anterior. Nosotros estábamos tratando un poquito sobre qué es la filosofía, em, cómo se originó, cuál fue eso de la mitología, a qué los antiguos filósofos tenían temor, tenían miedo, y para aquello entró lo que es la ciencia de la filosofía como una rama para explicar sobre el origen de las cosas, el origen de la vida. Entonces, la filosofía entra como esa ciencia para que el ser humano se interrogue, se pregunte, analice el porqué de su existencia, el por qué le suceden tal o cual situaciones. Entonces, los antiguos filósofos de la antigua Grecia, como Sócrates, Platón, Tales de Mileto, Aristóteles, Anaximandro, etcétera, siempre se preguntaron por el porqué de las cosas, qué es la vida, qué es la muerte, quién creó la vida, dónde está Dios, etcétera. Entonces, todo ese tipo de interrogantes son los que llevaron a los grandes filósofos a descubrirse a sí mismos. El día de hoy vamos a ver el temita sobre qué origina la filosofía. Si por una parte la filosofía como proceso cultural comenzó en la antigua Grecia, como decíamos, la filosofía como necesidad intelectual tiene su origen en tres factores clasificados por Karl Jaspers. ¿Cuáles son los tres factores que realmente la filosofía entra como en acción? Es a través del asombro, la duda y las situaciones límite. Vamos a ver qué es el asombro. Para Platón como para Aristóteles no hay cómo filosofar sin el asombro. El primero pone en boca de Sócrates que la admiración es lo propio del filósofo y la filosofía comienza con la admiración, mientras el segundo escribió que la admiración impulsó a los primeros pensadores a especulaciones filosóficas como la metafísica. La admiración se ha de entender en este caso como una actitud de asombro y extrañeza ante la existencia. ¿Quién de nosotros, imagínense, cuando éramos niños no nos asombrábamos de cosas a veces que hoy en día ya se ha perdido ese sentir? Por ejemplo, eh, cuando se ve una puesta de sol, sale un arco iris, cuando vamos por algún bosque y observamos muchas aves con bellos colores, cantando, etcétera. Entonces, si nosotros no nos asombramos de aquellas pequeñas cosas, es porque hemos perdido ese sentido. Nosotros tenemos que volverlo a recuperar. Es por eso que los niños pequeños, ellos se asombran de las cosas más sencillas, más pequeñitas. Ven una pequeña abeja en una flor y ellos ya se asombran. Y dicen, wow, ven, qué sé yo, pasar un avión por los cielos, igual dice, wow, se ponen a mirar, ¿qué es eso? Entonces, esa es la capacidad del asombro. Nosotros los seres humanos debemos recuperar eso, asombrarnos de las cosas. ¿Para qué? Para que nuestra conciencia empiece a activarse nuevamente, para no mirar las cosas común y corriente como todos los días, etcétera. Si vamos por las mismas calles, vemos la misma gente. Entonces, eso es lo que aquellos filósofos del pasado nos enseñan, de que el ser humano debe siempre vivir asombrado de las cosas. O sea, si va a una playa, un mar, a un río, un bosque, realmente asombrarse de las cosas maravillosas que suceden y está alrededor. Entonces, es una gran se puede decir, herramienta para nosotros poder comprender la filosofía. Otro aspecto es la duda. Dice, del asombro necesariamente surge la duda. Y así es, ya que queremos conocer y conocer bien, de modo que el asombro no lleva sino a despertar un deseo por conocer, pero no un conocer superficial, sino radical.
basado en el cuestionamiento dirigido a encontrar todas las respuestas posibles y más profundas. Si un filósofo puede enseñar a dudar, es el famoso filósofo René Descartes, quien planteó la duda como método filosófico. Si se puede dudar, se puede pensar, y si se puede pensar es porque se existe. Quien no duda no se ve impulsado a buscar las respuestas necesarias, sea para confirmar sus creencias o descubrir la falsedad de las mismas. La más radical de todas las preguntas filosóficas es ¿por qué? En especial cuando se refiere al sentido de la vida. Esto es muy importante. Con el asombro surge la duda porque necesariamente no se tiene la respuesta exacta a lo que se está viendo. Entonces, ¿quién no ha dudado? Pero de las cosas que realmente le apasionan, le impresionan. La duda entra cuando el ser humano empieza a preguntarse el porqué de las cosas. Cuando si en matemáticas nos dicen que 2 por 2 es 4 y así es, pero ¿quién originó los números? El por qué se originaron los números. ¿Por qué existe el tiempo? Entonces, ahí genera la duda en las personas. Es por eso que los grandes pensadores, los grandes filósofos, científicos y sabios de la historia, siempre empezaron a dudar de las cosas, empezaron a descubrir por sí mismos por qué existe tal o cual situación. Si el ser humano eh, en cada etapa de su vida, como dice, empezaría a descubrir, a investigar, empezaría a tener dudas sobre si lo que realmente aprendió es cierto o no es cierto. Entonces, esta capacidad de asombrarse y de dudar es que va a llevar al ser humano a interrogarse, a cuestionarse y a vivir una vida pues totalmente diferente a lo que está acostumbrado, una vida, se puede decir, hacia forma mecanicista, una vida donde el ser humano lo ve todo como un horario preestablecido, sino que nosotros debemos salirnos de eso para nosotros empezar a descubrir de que realmente hay muchas situaciones que no comprendemos en la vida. Y eso nos va a llevar a dudar y nos va a poder dirigir y obtener unas respuestas más profundas de lo que queremos conocer. Y como último aspecto tenemos la situación del límite. ¿Qué es aquello? Son aquellas situaciones permanentes en la vida que no varían y que definen nuestra existencia. La angustia, por ejemplo, la angustia de la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la lucha por la libertad, la injusticia, el odio. Son todas situaciones ineludibles que generan reflexión filosófica y que además repercuten en los actos humanos, de modo que, contrario a la opinión común, la filosofía es una reflexión sobre la vida y para la vida, una teorización sobre los principios de cuánto anhelamos conocer y que para nada es ajeno a nuestra existencia concreta y cotidiana. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado o el ser humano ha llegado a tener situaciones límites? Cuando están al momento o se está en el momento de que de decisiones sumamente, se podría decir, muy, muy difíciles que puede atravesar en la vida, ¿sí? Como nosotros podemos imaginar, como acá dice, la angustia frente a una enfermedad, ¿sí? Frente a la muerte, frente a situaciones extremas. Esas son situaciones que le llevan al ser humano a reflexionar sobre sí mismo, a mantenerse un momento, a detenerse un momento y reflexionar sobre la vida que está llevando. Esa situación límite es lo que ha llevado a los grandes filósofos a ahondar sobre los grandes misterios de la vida, los grandes misterios sobre la existencia humana. Entonces, si nosotros nos propusiéramos también a detenernos, aunque sea en un minuto, un instante en nuestra vida, en nuestro diario vivir, pues veríamos de que hay cosas que a la persona le preocupan que no son necesariamente eh, situaciones que debería eh, llevarle a una situación de conflicto. Al contrario, el ser humano cuando tiene esa situación límite, cuando le ha generado eso, inmediatamente sostiene de que la vida es un proceso de que no hay que vivirla de una manera, como se dice comúnmente, arriesgada, de una manera tan,
tan como decir, nunca me puede suceder nada. No, nosotros debemos tener una vida equilibrada en todos los eventos y situaciones que esta misma existencia nos pone. El ser humano es alguien, somos algo tan frágiles que automáticamente, solo con el hecho de que le llegue a una persona un, qué sé yo, un pequeño dolor en cualquier parte de su cuerpo, automáticamente ya empieza a decaerse. Entonces ahí vamos viendo la fragilidad del ser humano. Es por eso que la situación límite le ponen eso, le pone a la persona a reflexionar, como les decía, cuando una persona se encuentra en un hospital enferma, etcétera, o tiene un montón de situaciones, la persona empieza a analizar su vida, empieza a meditar, a profundizar sobre el por qué le está sucediendo aquello. Y se pueden dar diferentes situaciones, no simplemente solo en cuestiones eh, dentro de la persona, sino aquí como vemos en la imagen, por ejemplo, la angustia de cómo gente que se arriesga lo que es para pasar fronteras, que sea de una manera ilegal, y a riesgo de su propia vida. Entonces son situaciones que llevan a ser extremas en el ser humano. Entonces nosotros vemos ya, aplicándolo a la filosofía, de que las situaciones límites despiertan en el ser humano ansias de ser, ansias de descubrir, ansias de querer parar o de frenar automáticamente las cosas que no está haciendo bien y poder rectificar. Entonces, esos son los procesos, esos son los eventos que la vida le pone y que estos grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, René Descartes, etcétera, se propusieron en descubrirse a sí mismos, descubrir sobre eso lo que le llena de miedo al ser humano, lo que le llena de conflicto, de angustia y también lo que le produce amor, le produce felicidad, porque no todo en la vida son situaciones que el ser humano va a sufrir. Al contrario, la naturaleza de la vida le pone en el tapete de la existencia a cada hombre o a cada mujer, ¿para qué? Para que busque la felicidad. Pero esa felicidad no debe estar encaminada en las cosas que simplemente le puede dar algo ficticio como lo material, sino en una felicidad eterna, perpetua, una felicidad que no se acabe, que es automáticamente el descubrir dentro de sí los grandes valores que tiene el corazón. Entonces, eso, mis estimados estudiantes, en lo referente a lo que es estas cuestiones de la filosofía. Vamos un poquito a avanzar sobre definiciones de la definición de la filosofía y para ver ahí la etimología y para ir continuando y prácticamente ir acabando la clase. Eh, la etimología, la filosofía viene del griego philos, que significa amor, y sofía, sabiduría. En definitiva, significa amor a la sabiduría. El filósofo es el amante de la sabiduría. Esta definición se refiere en primer lugar a una actitud. Todos los humanos pueden ser filósofos porque desean saber, conocer, pero no todos llegan a serlo, porque no todos se dedican a buscar la verdad de las cosas más allá de lo aparente. ¿Qué es la sabiduría? Es el conocimiento profundo sobre algo y su aplicación. La sola acumulación de conocimientos es erudición, mientras que la capacidad de encontrar en esos acontecimientos respuestas nos permiten solucionar problemas y encontrar sentido a los mismos que lo caracteriza el sabio. Por otra parte, la sabiduría consiste en encontrar la verdad, pero ¿existe esta o es igual para todos? Como no es posible dar una sola respuesta a estas cuestiones, la filosofía, además de ser una actitud, es también un modo de vida. El filósofo es quien se consagra a la búsqueda de la verdad indistintamente de la que la haya. Debido a la amplitud de conceptos como sabiduría y verdad inseparables de la filosofía, establecer un concepto universal sobre estas es imposible. No obstante, a lo largo de la historia, los mismos filósofos basados en sus propios quehaceres se han encargado de elaborar sus definiciones, de las cuales podemos decir: ¿cómo define Aristóteles a la filosofía? Define como la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. Para Séneca, la filosofía es la ley del bien y del honesto vivir, y el que ha dicho que es la regla de la vida le ha restituido su verdadero nombre. Para Jacques Maritain, dicen la filosofía es el conocimiento científico que mediante la luz natural de la razón considera las primeras causas a las razones más elevadas de las cosas. Y para Hegel, la filosofía es la ciencia de lo absoluto. Entonces, como nosotros vemos, eh, la filosofía realmente es el descubrir la verdadera causa,
el verdadero origen de las cosas. Por eso es que es la ciencia de la sabiduría, el amor a la sabiduría. Pero el sabio no es el que investiga, el que lee. El sabio es que ha descubierto dentro de sí qué es lo que le hace falta y qué es lo que le sobra. Y nos estamos refiriendo estrictamente a conocerse a sí mismo, a el que se despierta dentro de sí ese interés, esa chispa del conocimiento, es un ser humano excepcional, porque realmente ya descubre la realidad humana y empieza a ahondar en los profundos misterios sobre el porqué de su existencia acá en esta vida. Y así por ahí terminando, como dice, todos los seres humanos queremos saber y tenemos la capacidad de hacerlo, pero dependiendo de los instrumentos, el método y las capacidades que utilicemos, llegaremos a distintos tipos de conocimiento. Lo más básico de las formas de pensamiento es el ordinario, cotidiano, espontáneo, que se basa en la experiencia, que aportan los sentidos, a partir de cuyas imágenes nos formamos conceptos e ideas, hasta podemos extraer conclusiones lógicas. Pero cuando a ese pensamiento aplicamos las capacidades de la razón, de la reflexión pasamos al plano filosófico y científico. Entonces no nos conformamos con percibir las cosas y distinguirlas, sino que queremos conocer sus causas, comprender cómo funcionan y hacemos ciencia. Más allá de esta comprensión existe la necesidad radical de comprender la realidad como conjunto, como totalidad. Es cuando se desarrolla el pensamiento filosófico que requiere del pensamiento cotidiano y del científico. Entonces, ya para ir concluyendo esta clase, nosotros vemos que todos los seres humanos estamos en la capacidad de descubrir lo lo que la ciencia de una u otra manera capaz no nos puede dar respuestas exactas, como por ejemplo qué es el alma, ¿sí? Existe la vida espiritual, ¿por qué existen las enfermedades? eh, ¿Cuál es ese misterio de la vida? ¿Cuál es ese misterio, ese proceso de la muerte? Entonces, los seres humanos siempre se han preguntado eso y nos hemos preguntado el por qué o la razón de nuestra existencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Entonces, es necesario que volvamos nosotros a descubrir esos grandes principios y no solo creamos lo que nuestros sentidos ven a través de nuestros ojos, o lo que escuchamos, o a través de nuestro tacto, lo que tocamos, o lo que nos aportan realmente la parte, se podría decir, eh, de lo que nos aportan los sentidos físicos. También nosotros necesitamos experimentar lo que es a través de nuestros sentidos internos, que es el sentir, la conciencia, la inspiración, como decíamos, el asombrarnos, la duda, el querer, el nosotros poder ser seres humanos no simplemente acostumbrados a mirar todo de una manera muy, eh, se puede decir de una manera muy eh, muy efímera cada día, sino que cada uno de nosotros podamos observar que la vida, cada instante y cada minuto cada día o momento de nuestra vida es diferente. Y nos están dando la oportunidad para ir descubriendo cosas y principios totalmente distintos a lo que fue el día anterior. Y nos dan esa oportunidad. Por eso es que el filósofo siempre vive feliz, el filósofo siempre vive alerta, el filósofo siempre vive adaptado a los momentos, a las circunstancias y en un eterno, se podría decir, ahora, el mirar las cosas como suceden en ese preciso momento. Eso de mi parte, mis queridos estudiantes, ya la tarea les voy a dejar subida en la plataforma y esperando de que esta clase haya sido de su comprensión, de su reflexión y nos estaremos viendo en la próxima tutoría. Bendiciones para todos ustedes y una linda noche para todos. Muchas gracias.